Muy buenos días. J.A. del Río agradece su participación en este webinar, Reforma Laboral y las nuevas reglas de los servicios especializados. Es para mí un placer presentar a nuestros expertos en el tema, quienes desarrollarán el mismo durante esta transmisión. Bienvenidos, Montserrat Colín, quien es socia de impuestos en la Oficina de Ciudad de México. Montserrat se graduó como contadora pública del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México y tiene un diplomado en Impuestos y Servicios Legales de la Universidad Panamericana. Con más de 13 años de experiencia en consultoría fiscal nacional e internacional en Big Four, Montserrat ha participado en reestructuraciones corporativas nacionales e internacionales, fusiones, escisiones, venta de acciones, adquisiciones, fideicomisos, due diligence, M&As, cumplimiento, consultoría fiscal, impuestos diferidos y análisis de la aplicación de tratados internacionales, entre otros. También nos acompaña Rolando Díaz, director laboral. Rolando es egresado de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de Administración de Empresas. Cuenta con un diplomado en alta dirección en el Tecnológico de Monterrey, así como una especialización en el manejo de nóminas de empleados extranjeros e implementación de esquemas de nóminas espejo a expatriados. Actualmente es nuestro director laboral en J.A. del Río, contando con una amplia experiencia de más de 20 años en estructuración de remuneraciones, manejo de nómina y seguro social de compañías internacionales establecidas en México, principalmente para los sectores de manufactura, servicios y desarrollo de software. Y también nos acompaña Rafael Moriyama, quien es gerente de la práctica de impuestos corporativos y transacciones en nuestra oficina de Ciudad de México. Su carrera profesional se ha enfocado principalmente en servicios de asesoría en transacciones, reestructuras e impuestos corporativos nacionales. Durante el tiempo que Rafael ha trabajado para J.A. del Río, se ha desarrollado en procesos de due diligence de compra y venta para compradores estratégicos, corporativos y grupos de inversión. Tiene experiencia en transacciones internacionales y locales. Se especializa principalmente en asesoría fiscal en renta mexicana, impuestos corporativos y valor agregado, asesorando clientes nacionales e internacionales. Rafael ha participado en reorganizaciones internacionales de grupos multinacionales y estructuras corporativas, haciendo más eficiente la carga tributaria mundial. Rafael es contador público, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sean bienvenidos Rolando, Rafael y Montse. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un placer poder presentar estos temas con ustedes y creemos que son de vital importancia toda vez que, bueno, pues hemos dado muchas vueltas en esta iniciativa de reforma que vino del Ejecutivo, todas las posibles modificaciones que se vinieron y también todos los temas que resultaron, pues, derivados de negociaciones entre el sector empresarial, sector obrero y el Congreso, el Gobierno Federal. Y bueno, pues finalmente el 24 de abril tuvimos de una manera muy rápida la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Prácticamente fue semana y media de discusiones en el Congreso, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, prácticamente sin modificaciones a la iniciativa, una vez que ya fueron, voy a decir, discutidas previamente por los diferentes sectores. Y este 24 de abril se considera como la fecha en la que ya entra para efectos laborales todos los efectos de esta nueva iniciativa. Para efectos fiscales, tenemos que nos dan un periodo, voy a decirlo así, de transición para que los efectos fiscales entren en vigor y que esto es al 1 de agosto de 2021. Entonces, pues prácticamente este periodo de 3 meses es el que consideró el Congreso y el Gobierno Federal, que era nuestro periodo de transición, para migrar aquellos esquemas que tuviéramos pues en esquemas de subcontratación. En los antecedentes, como bien lo hemos comentado en otros webinars y seguramente todos los presentes lo han estado escuchando, pues esto deriva de estructuras ilegales, de estructuras que tenían los contribuyentes o que tenían los outsourcings, que como bien dicen, no por unos malos pagan todos, pues este es el caso, en el que prácticamente esos esquemas en los que se tenían a los empleados, llámese por derechos de autor, pagos a sindicatos, o que se tenían esquemas agresivos, pues como se intentaron poner muchos candados en el pasado, y esto estamos hablando de posiblemente hace unos
8 años, 9 años, en donde primero nos pusieron el término de unidad económica y subcontratación, después nos pusieron el tema de que teníamos que ser los vigilantes de las retenciones de ISR y de Seguridad Social para poder deducir y acreditar el gasto, y posteriormente nos pusieron la retención del 6% del IVA y ante la duda, retener en todos los casos, ¿no? Esto es súper relevante porque, bueno, pues de todo esto, como no se tuviera el alcance que se necesitaba, pues es que ahora nos ponen este candado completo en el que se considera que la subcontratación, y ahorita vamos a platicar más adelante de cuáles son los posibles esquemas en subcontratación, nos consideran que ya es un acto ilegal. Entonces, no solamente hacer aquellos gastos que sigamos haciendo una empresa de subcontratación por insourcing, outsourcing, pues se considera no deducible, no acreditable. Tenemos un acto ilegal que se considera un delito fiscal, se considera que se castigará penalmente. Y también, pues finalmente también vamos a platicar más adelante de cuáles esquemas pueden seguir siendo considerados como subcontratación para que tengamos mucho cuidado en no seguirlos aplicando, para que tampoco nos califiquen de un acto de simulación. Nos permiten que tengamos ahora las obras especializadas o servicios especializados. Vamos a platicar también de qué se considera servicios especializados y qué no, porque ha habido muchas preguntas por parte de los clientes, muchas dudas, y es súper importante definirlo para que no caigamos en este supuesto en el que ¿qué pasaba con la retención del 6%? Decíamos, ante la duda retén, y parecía que no pasaba nada porque yo amarraba la deducibilidad y el acreditamiento. Pero en estos casos, si yo en algunos supuestos, pues considero que es especializado, pido todos los requisitos, estoy a su vez asumiendo que existe una responsabilidad solidaria. Entonces es muy importante tener cuidado en qué casos nos aplica y en qué casos no. Afortunadamente ya tenemos un pronunciamiento del que Roland nos explicará más adelante para tener una guía clara de qué sería y qué no. Y bueno, pues los efectos que hemos platicado. ¿Qué cosas salieron relevantes en esta iniciativa? Que a partir del 24 de abril, el tema de PTU, como bien saben, esto era un tema súper relevante porque teníamos prácticamente sin limitante, tenemos el cálculo, voy a decirlo, del 10% sobre la utilidad fiscal, que es un poquito más complejo que eso, pero bueno, en términos generales así, y decíamos, bueno, hay casos en los que los contribuyentes acababan pagando muchísimo de PTU y no hacía sentido económico. Entonces, bueno, pues sí nos pusieron estas nuevas limitantes, que también las platicaremos un poco más adelante, y bueno, pues la eliminación de la retención del 6%. Entonces, un poquito para platicar y entender cómo son estos posibles esquemas de subcontratación, Rafael nos va a explicar un poquito de qué se refiere uno o el otro para que identifiquemos en nuestros esquemas en cuál de los supuestos nos encontraríamos. Muchas gracias, Monse. Entonces, hablando un poquito en materia de subcontratación, y como muchos de ustedes ya sabrán, en los últimos años en México han existido pues muchos esquemas laborales, ¿no? Siendo los más comunes los que podemos observar en estas láminas, que son el outsourcing y el insourcing. Nosotros consideramos que es importante entender los efectos de que estos generaban y cuál es la diferencia entre estos esquemas. Bueno, pues esto realmente es algo muy simple, y la diferencia más relevante entre uno y otro radica en que el outsourcing se refiere a empresas independientes dedicadas a la prestación de personal para distintas empresas. Mientras que, por otro lado, el esquema de insourcing se refiere principalmente a empresas creadas dentro de un mismo grupo empresarial para la prestación de personal y así poder obtener los mismos beneficios que estos esquemas brindaban, obviamente, previo a esta reforma, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en estos esquemas? Pues es principalmente qué es lo que busca la autoridad con esta reforma, ¿no? Como bien lo mencionó Monse en la introducción de este webinar, el punto primordial que busca atacar esta reforma laboral es eliminar los esquemas de personal que ellos consideran abusivos, ¿no? Y como abusivos, pues en términos generales, se refiere a aquellos esquemas en los que pues no se pagaba PTU, o en su caso se podía medir el pago del mismo PTU, así afectando un poco a los empleados de todas las compañías. O algunos otros ejemplos podrían ser que daban de alta a los trabajadores con el mínimo, o no se realizaban retenciones aplicables, digamos, de ISR, de IMSS, Infonavit, entre muchos otros que podríamos tener, ¿no? Entonces, considerando todo esto, podemos partir a los siguientes puntos del webinar. Dulce, no sé si me puedes apoyar a pasar a la siguiente slide, por favor. En este slide quisiéramos mostrarles un poquito de las fechas y plazos importantes o que nosotros consideramos relevantes de esta reforma, ¿no?
Sin embargo, independientemente de estos puntos que estamos viendo, creemos que es muy, muy importante entender que hay requisitos o pasos previos que se deben cumplir o que se tienen que atender en el momento en que lleguemos a esa fecha límite. Para esto, Rolando en unos momentos más nos estaría platicando acerca de esto, ¿no? Y pues recordando un poco las fechas importantes, el 23 de abril se publicó en el DOF la reforma en cuestión, por lo que su entrada en vigor fue el día siguiente, lo que es el 24 de abril de 2021. Sin embargo, para efectos fiscales, esta reforma, como ya se mencionó, se posterga o tenemos ese plazo al 1 de agosto de 2021. Uno de los temas de interés, que por lo que creemos que muchos de ustedes están en este webinar, es por lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Que se emitieron las reglas generales para obtener la autorización de empresas especializadas. Esto se dio derivado de que teníamos 30 días calendario para su publicación y actualmente ya las tenemos. Y en esto vamos a enfocar un poquito más de nuestro webinar, ¿no? Las siguientes fechas claves que tenemos son el 22 de agosto, que es la fecha límite para obtener la autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para prestar servicios especializados. Y posteriormente deberíamos empezar a proporcionar de manera cuatrimestral esta información ante el IMSS e Infonavit. En estos últimos puntos creemos que es muy importante informar a las instituciones correspondientes y tener muy claro cuáles son los plazos que tenemos, porque se espera que estén en constante comunicación, ¿no? Y algo que queríamos evitar y que creemos que es muy importante es que no nos llegaran a cancelar los registros posteriormente, ¿no? Entonces, esto es algo que creemos muy importante que debemos siempre tomar en cuenta. Y pues más adelante estaríamos hablando de puntos en específicos. Sí, sin duda es súper relevante lo que comenta Rafael. La verdad es que creo que vamos aprendiendo todos de este proceso conforme lo vamos haciendo, ¿no? Entonces, pareciera, decíamos, bueno, 3 meses, tiempo suficiente, ¿no? Tiempo suficiente para, si soy especializado, registrarme. Pero luego, cuando empezamos a hacer estos trámites o estos registros, intentos de registros o contratos especializados, pues nos damos cuenta de todos los requisitos que nos van a pedir adicionales. Y entonces el tiempo pareciera que ya es mucho menor del que teníamos pensado. Entonces, esto es súper importante que nos lo llevemos como mensaje, el saber todo lo que tenemos que hacer previo para estar listos y para que no nos coma el tiempo, ¿no? Pero ahorita platicaremos un poquito de qué es lo que hemos observado para que bueno, pues tomemos nota de todo lo que hay que hacer. Y bueno, pues de los temas relevantes, que son los aspectos laborales, esto lo separamos un poquito en aspectos laborales y fiscales de manera muy breve, porque como bien sabemos, esta ley entró ya en vigor para efectos laborales, pero para efectos fiscales a partir del 1 de agosto. Entonces es súper importante que entendamos los efectos de uno y de otro y qué es lo que está esperando de nosotros también las diferentes autoridades. Como bien sabemos, en temas de subcontratación laboral, y que lo hemos comentado, pues se prohíbe el tema de tener un esquema de subcontratación insourcing-outsourcing. Nos dicen que tenemos que tener a los empleados en disposición de la empresa. Nos quitan todos los conceptos que conocíamos de subcontratación y nos dejan uno. Y ese uno se llama, que es poner a disposición personal. A poner a disposición personal a otra persona, ¿no? Entonces, eso es súper importante entender en qué casos estoy poniendo a disposición personal y en qué casos no. Y digo que ahorita platicaremos de ya el criterio que salió en este sentido por parte de la PRODECON, pero bueno, es importante esta definición porque es la única que tenemos. Entonces nos dicen, ok, sí, pero si tienes un esquema en el que vas a poner a disposición personal, te voy a permitir que lo hagas siempre que, recordemos, uno, que sea especializado. ¿Y qué es especializado? No hay una definición per se, sin embargo, el nombre lo dice, es decir, que yo haga una actividad especializada y que de cierta forma sea auxiliar para la otra persona que lo está contratando. Entonces, si yo me dedico a hacer actividades, voy a decir, o materiales electrónicos, entonces yo puedo contratar a alguien más que me ayude en cierta parte de mi proceso especializada, inclusive poniendo a disposición personal, en la medida en que no sea mi propio, puede decir, mi propio core business, ¿no? Y en esta parte del core business es súper importante definir que van a ser 2 cosas. Uno es no nada más mi actividad preponderante, que no seamos lo mismo, puede ser que estén relacionadas, pero de manera especializada, este proveedor de servicios especializados tiene que tener esa especialidad que se justifique.
que no sea exactamente lo mismo, para que no se entienda que pues son mis mismos empleados, ¿no? Que forman parte de todo mi proceso. Puede ser que formen parte de ciertos procesos. Entonces, en esta especialización, yo tengo que cuidar que mi objeto social y estas actas constitutivas sea distinto que el objeto social que tiene mi proveedor de servicios especializados. Y aquí es súper importante que tengamos en cuenta estar en contacto con nuestros abogados, y esto llámese corporativos y laborales, porque claramente hay actividades del acta constitutiva que yo digo, yo no quiero dejar de ponerlas. Por ejemplo, tener representación legal, tener capacidad para firmar contratos de crédito, etcétera. Entonces, esta parte, claro que lo puedo seguir haciendo. No quiere decir que el que lo deje en acta constitutiva conlleva que es mi actividad preponderante. Mi actividad preponderante, pues, como bien lo dice el Código Fiscal de la Federación, se entiende como aquel ingreso que yo tengo mayor en mi PNL. Entonces, yo tengo que analizar cuáles son mis mayores ingresos, tengo que analizar también cómo está mi objeto social, y ahora resulta que no nada más tengo que analizar eso, porque pues también tengo mi alta ante el SAT, también tengo, ahorita vamos a ver en los registros especializados, mi alta ante el IMSS, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un cruce de mucha información para definir cuál es mi actividad y cuál es la actividad especializada de mis proveedores, en el caso de los que tuvieran que ser especializados. Y bueno, en esta parte de los servicios especializados también es muy importante tener en cuenta que los contratos que tengo firmados actualmente tendrían que modificarse, porque claramente, y pongo un ejemplo, ¿no? Me ponen a disposición el personal de limpieza. Y este personal de limpieza o vigilancia va a estar en mi empresa, posiblemente va a estar bajo mis órdenes, bajo mi subordinación, y va a ser el personal que me ponen a disposición. Pero en este contrato, pues yo tengo ciertas reglas, no tengo claro cuántos empleados me van a prestar, no tengo claro qué actividades van a hacer, por cuánto tiempo, y toda la diferente información que me va a pedir la Secretaría del Trabajo, que yo aporte el IMSS y el Infonavit de manera cuatrimestral, para que yo informe todo este detalle en mis contratos. Entonces, es súper importante que en estos contratos que yo tengo actualmente, que identifico que deberían ser especializados, haga las modificaciones pertinentes para que cumplan con todos los requisitos y cuenten con toda la información que me va a pedir las diferentes autoridades laborales de manera cuatrimestral. Y bueno, en esta parte del registro, pues ahorita vamos a ir a ver lo que ha pasado, cómo está el portal, con qué cosas nos hemos topado para que podamos cumplir con el registro, y súper importante que sepamos que este registro, al menos esto es de manera informativa, se menciona que será un padrón público, donde podremos meternos a ver si nuestro proveedor cuenta con el registro y está, voy a decir, en línea con todos los requerimientos que le he estado pidiendo a las diferentes autoridades. Adelante, por favor. Y bueno, pues, ¿qué pretende regular también esta reforma? Y esto es súper importante que les comentaba, el tema de responsabilidad solidaria, que también lo va a comentar más adelante Rafael. En esta parte de la responsabilidad solidaria, pues recordemos que si es especializado y firmamos un contrato especializado, estamos asumiendo una responsabilidad solidaria por las retenciones que haga por las retenciones no realizadas por este prestador de servicios especializados. Claramente también nos dicen, oye, pues para poder deducir y acreditar el gasto, entonces te van a pedir que tú obtengas información de tu proveedor para que puedas deducirlo y acreditarlo. De otra forma tendrás que presentar declaraciones complementarias. Entonces, aunque estamos asumiendo una responsabilidad solidaria, yo creo que sí podemos tener un control. Algo bien importante que nos llevemos en mente es que en adelante tenemos que empezar a realizar un defense file de manera continua, tener ciertos controles internos distintos de los que teníamos para que tengamos siempre nuestro defense file en caso de una posible revisión. Y esto es porque estamos asumiendo aparte de la responsabilidad solidaria, eso es parte de los requisitos para que lo podamos deducir. En este tema de los limitantes de la PTU, bueno, pues tenemos estos dos nuevos limitantes, que son nos dicen, calcula tu PTU del 10%, ya la tengo calculada. Luego me dice, calcula otros dos nuevos limitantes. El primero de ellos es lo equivalente a 3 meses de sueldo de tus empleados. Y por el otro lado tengo lo equivalente al promedio de los últimos 3 años. Entonces, yo hago este comparativo y veo cuál de ellos dos es mayor. El que sea mayor se lo pagarán mis empleados. Es bien importante que hagamos estos cálculos, porque hemos visto, parecieran en términos generales, pues lo hago de manera sencilla y veo más o menos cuánto es, pero no es tan sencillo, porque también tenemos el cálculo de los sindicalizados y no sindicalizados, tenemos temas en los que vemos que pues la PTU ni siquiera llega a los topes. Creo que es un caso que se tiene que analizar
caso por caso, y aquí no sé, Rolando, si nos puedas compartir un poquito también de lo que hemos visto de las diferencias en estos temas de PTU. Sí, claro, Montserrat, pues si me permites intervenir sobre el tema de los 3 meses de sueldo, el tope, pues habría que revisar porque para llegar a un resultado necesitamos realizar 8 pasos, ¿no? Que están definidas en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo de los pasos está dentro de la fracción 2 del 127, y aquí nos dice esta disposición que para determinar el salario a los trabajadores no sindicalizados, y aquí hablo del salario de repartición, también hace la consideración que a falta de este trabajador sindicalizado tendríamos que voltear a ver al trabajador de planta con la misma característica. Entonces, para esta repartición, el trabajador no sindicalizado no puede ganar más del 20% del salario más alto del trabajador sindicalizado. Es decir, podríamos tener un tope menor del salario mensual regular en los trabajadores no sindicalizados, considerando esta disposición, por lo que acá aconsejamos pues contactar a su abogado laboralista para revisar esta parte, porque creemos que ya podría haber opiniones encontradas en donde algunos estiman que el tope son los 3 meses de salario, pero considerando la fracción 2 del 127, y habrá quienes podrían sugerir que tiene que ver con los 3 meses del sueldo regular del trabajador. Es una definición que se tiene que revisar con los abogados, pero sin duda alguna muy relevante para el término de los cálculos. Correcto, y en esto que comentaba Rolando, bien importante que hemos visto es, y que hay diferencias de criterio, es ¿qué se considera salario? Es decir, si yo le pago el sueldo y le pago bonos a mi empleado, entonces todo es parte del salario, o nada más el sueldo per se y no el bono. Eso es bien importante tenerlo definido para los cálculos, y también es importante entender y tener claro que vamos a pensar que vamos a hacer una sustitución patronal de una empresa de servicios interna a una empresa de operativa interna. Entonces voy a tener 2 patrones en un mismo periodo, y voy a tener 2 PTUs diferentes, ¿no? Una que pagara el anterior y una que pagara el nuevo hasta el siguiente año, correspondiente a este ejercicio. Y es también muy importante ver las diferentes opiniones que hay, porque si bien hay criterios en los que se dice, oye, esta ley entró para efectos laborales a partir del 24 de abril. Entonces, la PTU que yo pague como el último empleador, que voy a mandar a mis empleados a otra empresa, tendría que ser con estas nuevas reglas delimitantes o con la anterior. Y en esto hay diferencias de criterio y hay diferencias también de posibles implicaciones si me voy sobre un criterio o me voy sobre el otro. Entonces es súper importante analizar caso por caso para definirlo y ver cuál es la real implicación en mi empresa. Y bueno, transferencia de activos, que esto, bueno, nos decían que para que existiera una sustitución patronal teníamos que transferir los activos. Y si bien, bueno, pues en este periodo, voy a decirlo, de transición, nos dicen, bueno, no es necesario transferir activos en caso de no tenerlos o en caso de no querer transferirlos, pero sí se tiene que respetar la antigüedad y los derechos laborales de los trabajadores. Esto es súper importante y claramente esto está como candado para que no podamos hacer, voy a decir, como bajar sueldos o hacer modificaciones en las prestaciones. Es súper importante que cuidemos esta parte, ¿no? Y bueno, siguientes pasos que ya lo comentaba Rafael hace unos momentos, que es tenemos 90 días de calendario, ¿no? Para hacer estas modificaciones, y ahorita vamos más bien a platicar de cuáles son esas modificaciones. Bueno, aquí como ustedes ya saben, con esta entrada en vigor de la reforma, pues también tenemos que considerar efectos fiscales que derivan de todo esto, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si mi prestador de personal no se inscribe no se registra más bien como una empresa especializada? Pues la ley del impuesto sobre la renta nos dice que este gasto sería no deducible, ¿no? ¿Y por qué sería no deducible? Pues porque esto no aplicaría para servicios y obras relacionadas con consecución del objeto social, ¿no? ¿Y qué pasa para efectos del IVA? Pues obviamente el IVA atribuible a este gasto también sería no acreditable. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Y como se ha mencionado ya en el webinar, ¿qué pasa cuando se obtiene el registro como proveedor especializado? ¿Puedo tomar la deducción? Sí, claro que sí.
Sin embargo, pues no hay que olvidar que también tenemos otros requisitos en la misma ley del impuesto sobre la renta que se deben de cumplir, ¿no? Tenemos que considerar que cumplir con la emisión de CFDIs, etcétera, etcétera, el defense file correspondiente. Entonces, estas son cosas que no podemos dejar de hacer y que nosotros pues, sí recomendamos que se debe tener todo el soporte documental para que en caso de que llegue una revisión que pues, actualmente ya son bastante comunes por parte del SAT, poder probar y poder tener que tenemos la documentación que ampare este gasto, ¿no? Otro de los puntos relevantes que tenemos es la eliminación del 6% de retención de IVA, como ya lo mencionó Monse hace unos momentos, y que es algo que nosotros vemos muy, muy, muy importante en este tema, ¿no? Las autoridades también nos hablan de posible delito de defraudación fiscal. ¿Por qué se vuelve esto tan relevante? Pues porque si nos llegaran a calificar como un esquema en el que ellos nos digan que ya es defraudación fiscal, pues vamos a tener que enfrentar ya un poquito más de consecuencias penales y pues ya es todo el lío de meternos con abogados y eso es algo que desde hoy creemos que es muy importante que considerar para poder evitarlo, ¿no? ¿Y en qué resulta todo esto? Pues todo esto resulta pues en una complejidad en la operación de muchas compañías, ¿no? Que posiblemente se tendrán que ver en la necesidad de hacer modificaciones en sus estructuras, tanto corporativas, administrativas y por supuesto que fiscales, evaluar los contratos con los mismos proveedores o en su caso también internamente, en caso de que nosotros prestemos servicios, también tendríamos que verificar esos contratos, esa operación que tenemos con nuestros clientes con la simple intención de poder cumplir con las obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y cualquier otra que pudiéramos llegar a tener, ¿no? Bueno, aquí es un poco más de lo que ya hemos estado hablando en el transcurso del webinar, en lo que hablamos de actividades especializadas, ¿qué son? Pues como ya se mencionó, pues se consideran que no tendrían que ser parte de la actividad principal, objeto social de la entidad receptora del servicio, la responsabilidad solidaria, como nosotros ya sabemos, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación nos establece que pudiera existir responsabilidad solidaria en algunos casos que se enlistan ahí mismo y también es aplicable para nuestro tema en particular, ¿no? Y por último, aquí tenemos los registros patronales, que se elimina la multiplicidad de registros patronales para diferentes entidades. Sin embargo, este es uno de los puntos muy importantes y aquí les cedo la palabra a Monse. En este tema lo hemos platicado con diferentes clientes, Rafa, justo de qué pasa, ¿no? Yo soy, y pongo ejemplos más bien como gráficos, ¿no? ¿Qué pasa cuando soy una empresa que tengo varios registros patronales porque tengo diferentes lugares de trabajo, por así decirlo, y tengo pues un montón también de primas de riesgo distinta dependiendo los tipos de empleados que tengo, ¿no? Y dices, bueno, pues pareciera que ya no puedo tener multiplicidad de registros patronales, es decir, ya no puedo tener varios registros patronales o sí puedo tener varios por diferentes, voy a decir, los diferentes lugares de trabajo que tengo. Por ejemplo, una maquila que tiene una maquila en Mexicali, una en Tijuana, una en Monterrey, ¿no? Y entonces, oye, yo tengo que tener porque son diferentes. ¿Y qué pasa si yo tengo uno solo por todos mis diferentes centros de trabajo y por alguna razón algo pasa? ¿Y qué pasa con ese registro, no? ¿Qué pasa con mis primas de riesgo? ¿Cómo tengo que unificar? ¿Qué tiene que pasar? Entonces aquí, Rolando, no sé si nos puedes platicar un poquito. Sí, el tema de tener múltiples registros patronales está enfocado básicamente en el municipio en donde tenemos centros de trabajo, ¿no? Y esta parte ha causado confusión porque realmente la parte que se elimina es el registro patronal que está definido en el artículo 75, derivado de la reforma del 2012, ¿no? En donde se reconoció en ese momento la subcontratación y también se permitió como una opción a las empresas que prestaban servicios o que prestan servicios de personal el tener un registro patronal con clases de riesgo múltiples, ¿no? Eso permitía en una sola ciudad, por ejemplo, tener registrados a diferentes trabajadores dependiendo del cliente en donde yo los mandara. Esa es la parte a que se refiere esta disposición. Ese registro múltiple, derivado de que se cancela la subcontratación o se prohíbe, debe de desaparecer. ¿Cómo lo desaparezco? Pues
transfiriendo estos empleados a la empresa operativa que los reciba. O si soy un outsourcing y me voy a reclasificar, voy a cambiar mis libros constitutivos para efectos de crear una empresa de servicios especializados, entonces este registro lo tendría que cancelar y crear uno nuevo, yéndome a la prima media de la actividad que pienso realizar. Entonces, en resumidas cuentas, tendríamos que, los que tengan este registro múltiple, cancelarlo, pero no así los que ya tenemos, y somos una maquila en el ejemplo que platicas, Monse, no es necesario. Obviamente, si voy a trasladar empleados, tendría que cancelar el registro, por ejemplo, de Mexicali y de Tijuana, crear uno nuevo en la empresa operativa, hacer la fusión de primas entre centros de trabajo, porque recuerden que el histórico de los accidentes y de la siniestralidad es por centro de trabajo, y eso lo voy a seguir conservando, ¿no? Este punto está específicamente diseñado para las empresas de servicios de subcontratación que optaron por esta facilidad. Habría algunas que no la optaron, por ejemplo, compañías que exclusivamente prestaban servicios de administración o servicios técnicos, se clasificaron en clase 1 y no vieron necesidad de solicitar este registro múltiple. ¿Qué pasa si no hacemos este cambio? Automáticamente el 1 de agosto el Seguro Social los va a cancelar, dejando sin posibilidades o digamos, dejando inválidos los derechos que tienen los trabajadores por tener ya un esquema de registro patronal inválido. Entonces es importantísima porque hay que trasladar a esos trabajadores en caso de que lo tuviéramos. Perfecto, Rolando. Pues muchas gracias. Aquí solamente para terminar este slide y como conclusión por la parte fiscal de los siguientes pasos, pues es importante tener esta fecha que tan mencionada, que hemos mencionado tanto durante este webinar, que es el 1 de agosto de 2021, que aquí solamente es tener muy claro cuáles son nuestras operaciones, tener muy claro cuál es el soporte documental que tenemos que tener, y también con nuestros proveedores y en su caso nuestros clientes, ¿no? Aquí tenemos un periodo de gracia por el cual necesitamos conseguir toda esta información y hacer un análisis preciso para no tener problemas a partir de esta fecha, ¿no? Y pues aquí, a partir de aquí le cedo la palabra a Rolando, que nos hablará ya un poquito más de las reglas especializadas que se publicaron la siguiente semana. Claro que sí. ¿Me ayudan con la siguiente slide? Bien, ahora ya vamos a entrar en materia de las últimas disposiciones que se publicaron por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Como ya es de la mayoría conocido, el pasado 24 de mayo aparecieron estas nuevas reglas para poder registrar nuestra empresa de servicios especializados. El primer requisito con el que debemos de contar es con una e-firma vigente, derivado de que solamente con este mecanismo de registro por medio de la e-firma que el SAT nos provee, podemos realizar el registro. Si somos persona moral, necesitamos la e-firma de la persona moral, o si somos persona física, de la persona física. Se tiene que señalar ahora en este registro, pues el número de trabajadores en esta primera parte, separados por género solamente. Tenemos forzosamente que contar con un registro patronal, así como un registro de Infonacot. Es bien importante señalar que si no tenemos el registro de Infonacot, el micrositio para registrarnos no nos permite a empleadores de nueva creación, es decir, de que tengan menos de 2 años operando, no nos permite registrarnos. En ese caso tenemos que ir a la sucursal correspondiente a la entidad federativa para poder hacer el registro de manera presencial o el preregistro. Si no tenemos estas 3 características o estos tres requisitos previamente cumplidos, digamos que son como el paso 0, tener un registro patronal, el registro de Infonacot y una e-firma vigente, es imposible que nos registremos. De llamar también la atención, pues algunos otros requisitos, como viene siendo la geolocalización.
en el entendido acá que pues, la geolocalización es la capacidad de un dispositivo de poder emitir en tiempo real la localización geográfica. Entendemos que acá se refieren como poner, bueno, tal vez como parte de los requisitos un mapa probablemente descargado de alguna aplicación de internet en donde tengan coordenadas exactas de dónde está nuestro centro de trabajo, ¿no? Creo que con eso debería de ser suficiente. Punto también importante y que llama la atención, que el sitio de inscripción de los servicios especializados nos requiere que informemos sobre la actividad de la empresa desde 3 diferentes puntos de vista, ¿no? Una de estas va a ser la que tiene que ver con el seguro social, en donde ya sabemos que pues, la propia ley nos remite un reglamento. Este reglamento de inscripción tiene un catálogo detallado de actividades. Habría que poner en el registro la actividad para efectos de riesgos de trabajo. También la actividad económica preponderante de la empresa, está probablemente derivado de lo que venga en el acta constitutiva, pero también pues aterrizada con lo que realmente nos puede generar o nos genera más ingresos. Y además nos adiciona la actividad o actividades con la que el patrón desea ser registrado en este padrón. Y acá sí llama un poco la atención porque probablemente, pues si quisiéramos para efectos mercadológicos darle un contexto un poco distinto a la actividad económica del SAT o del Seguro Social, pareciera que cabe la posibilidad de hacerlo. Cosa de sincronizar estas 3 actividades para que no vayamos a tener un rechazo en el registro. Es también indispensable estar al corriente con las obligaciones fiscales ante el IMSS, el SAT y el Infonavit. Y digamos que la parte tal vez más importante, pues establecer con precisión que el servicio u obra que vamos a ejecutar está plenamente acreditada como un servicio especializado. Entonces aquí pues habría que armar ese expediente, esos documentos que nos ayuden a comprobar y a que la autoridad pueda verificar que nuestro servicio es especializado. Sí, aquí digo algo bien importante que hemos visto en clientes, que ha sido este tema de yo tengo que comprobar que estoy al corriente en mis obligaciones fiscales, IMSS, Infonavit y SAT. Y resulta ser que hay cosas que que tenemos fuera de vista. Por ejemplo, tuvimos ya un caso en el cual se obtuvo la opinión positiva dentro del portal del SAT. Sin embargo, el link que nos lleva para sacar el registro especializado, para bajar esa información, resulta que aparece como negativa. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que tenemos que meter una aclaración en el SAT, posiblemente vía buzón tributario, y adicionalmente ir a hacer una aclaración posiblemente de manera presencial. Tenemos el tema de las citas, tenemos un tema de que es muy complicado tener una cita, entonces ya esto se complica. Pongo otro ejemplo. Tuvimos otro caso en el cual resulta que en el Infonavit en algún momento tuvieron otro registro hace mucho tiempo, años, y ahí aparecía que tenía un adeudo, ejemplo, de 10 pesos. Y entonces se tuvo que pagar el adeudo para poder avanzar y tenerlo al corriente, ¿no? Entonces esto es bien importante que vayamos revisando, independientemente de que estemos cumpliendo el resto de los requisitos, vayamos revisando que estemos al corriente con estas 3 diferentes autoridades para que si hay que meter alguna aclaración, pago de adeudo o cualquier tema que tengamos que arreglar previamente, lo vayamos haciendo porque ya estamos en que ya es 31 de mayo. Prácticamente el tiempo ya está avanzando muchísimo para que cuidemos esta parte y podamos pues hacerlo de la manera más orgánica posible. Sí, son menos de 2 meses, Monse, y la verdad es que a veces ese ejemplo de Infonavit es bastante gráfico, porque hay veces por un peso de diferencia está un crédito vivo que por la cantidad nunca te notificaron, pero ahí está guardado en el portal, ¿no? Entonces, y hay veces no solamente es generar el pago y hacerlo, hay que meter la aclaración dentro del mismo portal del Infonavit, entonces eso ya nos puede llevar más tiempo. Y acuérdense que tenemos pues prácticamente 2 meses para hacer todo esta transición y este registro. Bien, pues a una vez que nos hemos registrado, la autoridad laboral ha definido que va a tener
un plazo de contestación, tendrá un plazo de 20 días hábiles para resolver. De no hacerlo, se cuenta con 3 días hábiles para solicitar respuesta, que de transcurrir sin contestación se estimará que es una positiva ficta, es decir, se tendrá por efectuado el registro al padrón. Yo estuve haciendo unas pruebas el miércoles y jueves, y el día viernes en la noche, debido a que era una prueba, se me negó el registro, ¿no? Entonces, parecería que están actuando de manera expedita en esta parte, ¿no? El registro va a ser válido por 3 años y debe ser renovado conforme a la plataforma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo menos 3 meses antes de que expire. Entonces ahí tenemos que ponernos un recordatorio y empezar a gestionar el trámite de renovación de manera anticipada. De lo contrario, pues no vamos a poder ser un servicio especializado vigente y por lo tanto nuestro servicio sería no deducible para quien nos contrate. Otras consideraciones, pues la Secretaría del Trabajo también podrá en cualquier momento solicitar información adicional en caso de alguna duda, documentación, pues para poder verificar que el servicio que damos efectivamente cumple con el tema de la especialización. Y además que cada servicio u obra especializada debe tener un folio individual. Entonces, si tenemos contratos con 100 clientes, pues vamos a necesitar un folio, vamos a tener un folio por cada uno de estos contratos. Una vez que se obtienen registros, los servicios registrados estarán obligados a identificar plenamente a sus trabajadores mediante la imagen, el nombre, el gafet o el código de identidad que los vincule con la empresa que presta servicios especializados. En el ejemplo más típico de estos servicios, el personal de aseo, por ejemplo, que contratamos, pues debe traer su gafet visible con estas características, de manera que en caso de una inspección física presencial, se puede identificar que estas personas no pertenecen a la organización, sino que están dentro de este esquema. Esto parece importante y como pues podría en un momento dado hasta no tomarse en cuenta, pero creemos que pues es importante que el propio trabajador lo tenga incluso en su contrato de trabajo, que será una obligación portar con su gafet, que lo identifique plenamente, ¿no? También, bueno, los contratos de servicios y obras especializados se deberá constar con el registro y el folio de la actividad especializada vigente y aplicable. Eso pues nos va a permitir o nos va a obligar a renovar nuestros contratos de servicio, como ya lo mencionaba Montserrat al inicio de la presentación. Digo, y nada más aquí interrumpiendo un poquito, Rolando, en esta parte del gafete lo veo pues bien relevante, porque digo, ¿qué pasaba operativamente, no? Y aquí Rafael no me dejará mentir, hemos visto casos, y voy a platicarlo un poquito más en casos de M&A, donde hemos visto que se tenía una empresa prestadora de servicios externa, outsourcing, y en el cual yo tenía, y eso también pasaba, ¿no? Con las internas, que digo, ya la interna ya no va a existir, pero ¿qué pasaba con la externa? O inclusive empresas del mismo grupo que van a tener diferentes especialidades, ¿no? Pues todas tienen un dominio dentro de la empresa que se llama Patito S.A., que esa es la empresa operadora que está al frente del mercado. Y después teníamos pues, las diferentes empresas que tienen diferentes nombres, ¿no? O tenía el outsourcing que estaba con la playera de la empresa a la que le está prestando servicios, o con el gafete de entrada para poder entrar a las instalaciones y trabajar en las instalaciones del nombre de la empresa operativa. Entonces, esto también nos lleva a que claramente, pues ya no podemos hacer esto, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de ahora cuál va a ser nuestra cara hacia el mercado y de cómo vamos a operar en el mercado para tener cuidado de los empleados que están alojados ahí realmente cuenten con esa identificación, que son los que, por eso es que es bien importante que digamos, oye, la persona de ventas, claro que tiene que estar en la empresa operativa. No puedo tener una empresa, voy a decir, como de ventas, ¿no? Que fuera dentro del grupo, digo, habrá que hacer el análisis por sector, pero en términos generales, pues no puedo tener una de ventas que es otra, que tiene otra identificación, usando mi gafete o mi nombre de la empresa operativa.
O sea, tengo que tener mucho cuidado en esta parte, que ese fue el candado, otro candado que nos pusieron, para que operativamente tampoco suceda, aunque en papel lo tengamos arreglado, ¿no? Sí, tarea, creo yo, del área de recursos humanos, que nos va a tener, creo, ayudar a poder sincronizar esta parte y que no haya empleados utilizando un gafet o un logo que tal vez no es de la entidad que corresponde, ¿no? Dentro de las reglas, pues también está la posibilidad de la Secretaría de hacer la negación del registro. Y esta negación se va a dar cuando no acreditemos, según el criterio de la autoridad, el carácter de especialización, cuando no estamos al corriente de nuestras obligaciones fiscales. Yo aquí también añadiría, o cuando no estemos registrados en cualquiera de estas tres institutos o áreas gubernamentales, el no cumplir con los requisitos y requerimientos mencionados. Por ejemplo, si no agrego el mapa de geolocalización, pensaría que es un motivo para cancelarnos registro. Obviamente, si proporcionamos información falsa o apócrifa, pues también debe de ser un tema de cancelación, o incluso documentos que no sean legibles, ¿no? Que luego es común cuando escaneamos documentos que de repente no se ven tan bien, pues hay que tratar de darles la mejor definición para que no haya problema de forma y no de fondo, ¿no? Obviamente negarse a atender los requerimientos de información o documentación complementaria, pues aquí tenemos que ser abiertos y atender este tipo de requisiciones. Y si se detecta que los datos proporcionados en esta plataforma son diferentes respecto de los documentos que ingresamos, ¿no? Entonces aquí hay que hacer una revisión a detalle de cada documento para que esa parte no vaya a darnos problema. Pensando luego para efectos prácticos, los domicilios, ¿no? ¿Cuántas veces un domicilio tiene un interior y tal vez en el documento no aparece? Entonces habría que hacer como de lo que platicábamos, la parte previa, revisar hasta los comprobantes de domicilio. Y si no están bien, pues tratar de corregirlos con el proveedor del servicio. Siguiente lámina, por favor. Pues esta lámina lo que nos señala es las posibilidades de la cancelación del servicio. Pues tendríamos que cuidar el que si se prestan servicios o se hacen obras especializadas de las no registradas, pues va a ser motivo para que se cancele. Cuando tengamos un adeudo en firme, también, entonces hay que estar cuidando el cumplimiento mes a mes. Dejar de cumplir con los requisitos para obtener el registro, ese también va a ser, por ejemplo, se me ocurre en renovación, si luego no incluimos todos los documentos. Si también llegamos a tener algún tipo de incumplimiento con lo que señala la ley en materia de subcontratación, pues vamos a ser seguramente ya estando en el padrón, pues muy expuestos a revisiones, y entonces ahí también cualquier acta o alguna multa por algún incumplimiento, pues va a ser motivo. El obviamente negarse a atender los requerimientos, como en la sección anterior, pues va a ser motivo de cancelación, y no realizar en el plazo establecido la renovación. Entonces hay que cuidar mucho ese tiempo, ponerlo tal vez en un recordatorio o en algún gestor de actividades desde ahora, para que en 3 años no tengamos el problema. Y bueno, la Secretaría del Trabajo va a notificar al contribuyente en 5 días hábiles. Podría la Secretaría pues avisarnos sobre el tema de la cancelación del registro. Acá nos dimos a la tarea de hacer algunas pruebas. El portal ya funciona desde el miércoles, jueves pasado aproximadamente. Si se dan cuenta, la primera opción de la pantalla nos permite inscribirnos siempre y cuando tengamos la FIEL. Aquí se puede ver en el recuadro que nos pide la clave privada o el archivo key, el certificado y obviamente la contraseña. El registro pues es en la hoja de repse.stps.gov.mx, que es la que en el propio diario oficial se publicó ese domicilio y está pues actualmente funcionando. Acá la primera hoja, una vez que pasamos o que nos
logueamos utilizando la FIEL, pues nos van a preguntar digamos, el RFC y la razón social en automático se va a precargar. Habría que agregar el número de trabajadores, el nombre comercial de la empresa y los contactos. Aquí, por ejemplo, en este caso, de las 3 obligaciones o de los 3 registros que tenemos que tener, como pueden ver, no pudimos continuar porque no teníamos un registro patronal vigente en este empleador, ni un registro de Infonacot vigente. Entonces, por eso platicábamos que si no tenemos estos requisitos, no podemos ni siquiera intentar hacer la inscripción. Es indispensable tenerlos. Y como ya se señaló, el que puede ser tal vez un poco más complicado es el del Infonacot, tomando en cuenta que derivado de la pandemia las citas las han dado muy espaciadas y probablemente acá pues se va a complicar. Es bien importante tener eso en mente para poder hacer el registro. Siguiente lámina, por favor. Otro de las publicaciones recientes que creo que nos ayudan a tener un poco más de certeza en el tema de lo que es los servicios especializados fue el criterio de la Prodecon, que recientemente publicó el pasado 25 de mayo, y en donde se dice que para la Prodecon, pues la distinción entre la contratación de un servicio independiente y la subcontratación de servicios especializados será la dependencia de los trabajadores que comparte el contratista con el beneficiario a través del acto de proporcionar o poner a disposición a los trabajadores. Entonces, cuando nos vamos a preguntar si me tengo que inscribir, lo primero creo que tenemos que pensar es que si los trabajadores que van a realizar las obras o los servicios van a estar en algún momento o a disposición de quien nos contrate. Obviamente hay servicios que no se pueden generar de manera remota, por ejemplo, ¿no? La vigilancia, la limpieza, la jardinería, algunos temas tal vez de mantenimiento, pues llevan inherentes el poner a nuestro beneficiario o nuestro cliente a trabajadores a su disposición. Entonces, esto creo que nos ayuda a darnos como pues luz en cómo clasificar a nuestro servicio y ver si debemos de registrarnos o no debemos de registrarlos. Aquí, Monse, no sé si tú quisieras agregar porque sí creo que va a haber algunos giros que tal vez ni siquiera caen en este esquema y no tendrían que preocuparse por esa parte, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Digo, la verdad es que en esto yo creo que habíamos hecho estos análisis previamente y esto lo comento con varios laboralistas también de cómo lo veían, cómo veían este tema de subcontratación, porque no se mencionó especialización. Entonces es muy importante esto de que no se ponga a disposición personal. Esto siempre lo hemos comentado en los diferentes webinars y afortunadamente salió este criterio de la Prodecon que nos da un poquito más de luz, ¿no? De hacia dónde va. Aquí es bien relevante, por ejemplo, pongo un ejemplo. Nosotros como J del Río prestamos servicios independientes, es decir, nosotros, y este es el caso yo creo que de muchos despachos, de muchos asesores y de muchos prestadores de servicios per se, que no necesitarán esta especialización. Pero si en algún punto, y pongo este ejemplo, J del Río a uno de sus clientes le presta un implant durante un mes para que esté trabajando en su área, voy a decir, fiscal, bajo sus órdenes, pues claramente estoy haciendo una prestación de servicios especializada. Entonces, en este caso, tendría que cumplir los requisitos. Entonces, es bien importante definir en qué casos es un servicio independiente y en qué casos es subcontratación. Aquí, Rafa, no sé si nos puedas también platicar quién es la Prodecon, digo, para aquellos que no estén tan familiarizados con este tema, voy a decir, de las autoridades fiscales, también para que entendamos que aunque no es un lineamiento emitido por Secretaría del Trabajo o emitido por el SAT o por cualquiera otra puede decir, del IMSS, Infonavit, Fonacot, ¿quién es la Prodecon? Bueno, sí, Monse, aquí y en términos generales, tampoco sin
sin meternos mucho al detalle de qué es la PROCON. La PROCON es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que a grandes rasgos funge como un intermediario entre el contribuyente y el SAT, en este caso la autoridad, ¿no? Una de las principales funciones que tiene esto es apoyar al contribuyente sin buscar, ¿cómo decirlo? Sin buscar perjudicar tampoco al SAT, ¿no? Es buscar ciertos criterios, ciertas pláticas en las que nos podamos encontrar posiblemente en un punto medio, y también emiten sus propios criterios para pues dar mejor entendimiento hacia puntos en específico, ¿no? Esto es la PRODECON. Sin embargo, como bien lo menciona Monse, no se deberían de considerar como el criterio de las autoridades, porque, como bien lo mencioné anteriormente, esto funciona como un intermediario, ¿no? Bien, también algo que quiero platicarles es en este mismo sentido, lo que el IMSS internamente publicó en una de sus oficios internos para poder hacer esta transición de empleados. Nos permite hacer el proceso de sustitución patronal utilizando la firma. Esta es una facilidad que no existía. También vamos a tener la opción de hacerlo, digamos, presencialmente, pero esta es una buena noticia para los contribuyentes, porque ya nos deja otro camino tal vez más sencillo de hacerlo. En resumidas cuentas, cuando hagamos este trámite, nos va a permitir ligar al patrón sustituido respecto del patrón sustituto, que es lo que hacemos en la sustitución patronal, y además nos permite, una vez terminado el trámite, alimentar la hoja para riesgos de trabajo, la conocida como la AMSRT. En esta otra lámina pueden ver que en el proceso electrónico enmarcamos abajo en rojo, en donde podemos hacer la referencia del registro patronal de las empresas sustituidas, lo cual pues no estaba antes en su alcance del trámite. Siguiente slide, por favor. Y otro de los beneficios o más bien de los reconocimientos que hace en esta misma publicación el Seguro Social, es que conforme al decreto que modificó todas estas leyes derivado de la subcontratación, pues que tienen ya el instituto, ya está avisado internamente que tienen que cumplir con lo que expresa el artículo 7º transitorio de la reforma, en donde nos dice que tenemos que prorratear las primas de riesgo del patrón sustituido con el patrón sustituto cuando tengamos trabajadores en las dos compañías, ¿no? Eso creemos es un beneficio, porque no nos van a mandar a la prima media, ¿no? Que si ya tenemos un registro patronal que a lo largo de los años disminuyó sus accidentes y por lo tanto está en una prima bajita, pues con este prorrateo de primas, pues vamos a poder tener o continuar con una prima baja en el caso, o más bien aplicando el procedimiento de este transitorio. El Seguro Social internamente pues ya lo ya lo publicó, y por lo tanto pues es un beneficio al cual nos podríamos apegar al momento de hacer la sustitución. Siguiente. Sí, aquí nada más muy rápido, algo bien relevante que hemos visto es, vamos a poner un ejemplo. Oye, ¿qué pasa si yo tengo que mandar a mis empleados a la empresa operativa? Resulta que yo soy una maquila, y entonces mandar a mis empleados operativos ahí me genera un costo en primas de riesgo altísimo, ¿no? Porque evidentemente los administrativos no tienen la misma prima de riesgo que los empleados operativos de una maquiladora. Entonces, posiblemente en ese caso digo, bueno, pues me voy a pegar a tener a mis empleados en una empresa de servicios que sea únicamente para recursos humanos, tesorería, contabilidad, todo este tipo de actividades auxiliares. Y tengo a mis empleados de maquila, tengo 2 registros patronales distintos, tengo diferentes primas de riesgo, y claramente tendría que ir porque la empresa de servicios cumpla con la especialización. Si yo mando a los empleados en la empresa, yo puedo tener a mis empleados administrativos también en mi empresa operativa, si soy solo una. Si soy 5 diferentes empresas operativas, bueno, pues también puedo decidir tener a mis empleados administrativos en cada una de las empresas. Pero lo que ya no voy a poder hacer es tener a mis 5 empresas operativas y tener a mis empleados administrativos en una sola, que le presten a las 5 y que no vaya por la especialización.
Esto es súper importante tenerlo en cuenta y analizar caso por caso. Siempre hemos comentado que esto es un trabajo artesanal que se tiene que analizar caso por caso. De acuerdo, sí, de acuerdo. Tendríamos que ver escenarios para ver cuál es lo más conveniente, ¿no? Correcto. Pero bueno, en las medidas a tomar, y yo creo que esto es lo más importante que nos tenemos que llevar también en mente y es hacer la planificación que corresponda. Como comentaba Rolando, esto es un análisis que se tiene que hacer caso por caso, que tenemos que ver en qué escenario estamos nosotros, qué casos son servicios independientes, qué casos deberían ser especializados, qué casos o cómo tengo que mover las fichas de ajedrez dentro de mi grupo, ¿no? Y esto es, inclusive en estas reestructuraciones hemos visto que de paso, pues también podemos hacer nuestra estructura mucho más eficiente. Hay veces que tenemos 10 empresas dentro del grupo, tenemos una holding, tenemos un montón de cosas que hacían sentido cuando yo estaba en un esquema de subcontratación bajo la ley actual, el anterior, que era el 15A. Pero con estas nuevas disposiciones, pues posiblemente esa estructura ya no es funcional y me va a llevar a tener costos administrativos. Entonces, en opciones, y esto lo digo de manera genérica, es, oye, identifico qué contratos son especializados, cuáles no. Identifico en dónde tengo que hacer sustituciones patronales. Y aquí para mover a los empleados es bien importante que sepamos que pues, podía ser o sustitución patronal o fusión, considerando los tiempos y considerando que ya estamos en un esquema de que ya para el 1 de agosto tenemos que estar en cumplimiento, creemos nosotros que es mucho más recomendable a este punto ir por una sustitución patronal en los casos que convenga, y después de evaluar el hacer una fusión o una liquidación de compañía, dependiendo quiénes son los accionistas y vamos, las diferentes posturas que esto conlleve y los tiempos. Hacer los cálculos de PTU, por supuesto, para evaluar cuáles son mis nuevos limitantes, qué PTU tengo que pagar previo a la sustitución y posterior a la sustitución para el siguiente año. El análisis de primas de riesgo que comentaba Rolando, ¿no? De a qué prima me van a poner, cuál es la que debería prevalecer, y claramente esta prima tiene que hacer match con la actividad que yo voy a tener de manera especializada, ¿no? O la actividad preponderante que voy a realizar. Definir lo que les decía, en qué contratos tengo que me ponen a disposición personal, los requisitos que voy a cumplir, que tengo que cumplir ante la Secretaría del Trabajo, si es que me toca ser especializado o no, tener claro mi cumplimiento con el IMSS, mi cumplimiento con Infonavit y mi cumplimiento con el SAT, no solamente en el portal, sino ya irme al propio portal que nos mostró Rolando para sacar la especialización y ver si yo ahí también aparezco en cumplimiento y si no meter las aclaraciones que correspondan. Los planes para control por supuesto, voy a decir los gastos que voy a realizar, es decir, este defense file que comentaba Rafael, ¿no? Tengo que contar con todos los comprobantes de pago, de las retenciones, los pagos de IVA, el contrato, es decir, todo lo que voy a tener en caso de una posible revisión por parte de las autoridades fiscales. Analizar también, voy a decir, las declaraciones informativas que voy a tener que presentar si este posible movimiento cae dentro de un esquema reportable. Esto, recordemos que pues, puede ser personalizado o generalizado, superior a los 100 millones, si caigo o no, y esto si se debería reportar o no. Y esto lo digo a nivel de contribuyente, administradores, asesores, esto es algo que nos pega a todos, ¿no? Si yo decido no hacer nada, si esto tendría que ser algo que me repercuta para FIN 48, es decir, es una actividad que pudiera ser considerada reportable. Y también, si me soy una empresa que me dictamino para efectos financieros o fiscales, bueno, pues el hacer algo podría ser algo que el auditor tuviera que mencionar en sus notas a los estados financieros, y el no hacer nada me podría llevar a un caso de salvedad o posiblemente una opinión negativa, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, pues prácticamente estos son los temas. No sé si dé chance para posiblemente una pregunta o dos preguntas dentro del chat. Y evidentemente, si nos hacen llegar sus preguntas, pues también nosotros se las podremos contestar con posterioridad a este webinar para que también podamos dar pues salida a todas las dudas que pudieran surgir. Sí, Monse, tenemos 2 minutos. Agradecemos la participación del público y comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. Tengo por aquí una que dice, si cuento con 90 días para solicitar la autorización al registro del padrón, ¿se tiene visibilidad de los plazos para empresas prestadoras de servicios que sean de nueva creación posterior a esa fecha? Sí, bueno, si tengo 90 días, pues aparentemente no hay un plazo
una extensión del mismo plazo, o sea, tendríamos que cumplir, ya estar, digamos, con la empresa de especialización lista para el 1 de agosto, o incluso si voy a transferir empleados, pues de una empresa de servicios o de la empresa operativa, más bien de la empresa de servicios a la operativa, ya deberíamos de estar para el 1 de agosto operando. En resumidas cuentas, pues no tenemos una extensión, aunque sean empresas de nueva creación. Sí, esto es bien importante porque, de hecho, una pregunta continua de nuestros clientes ha sido de, oye, para sacar este registro me están pidiendo muchas más cosas de las que se prevían, ¿no? Y entonces, ¿va a haber alguna extensión? No se ve. Lo hemos platicado también con diferentes colegas y creemos que no se viene una extensión, entonces más bien creo que vale la pena pues tomar todas las precauciones correspondientes y por supuesto nos ponemos a sus órdenes para poderlos apoyar. Dulce, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Sí, tenemos varias. Vamos a alcanzar a mencionar solo 2 más. Tengo otra pregunta que dice, si presto el servicio de desarrollo de aplicaciones y desarrollo de software, ¿estoy obligado a registrarme como servicio especializado? Yo creo que aquí depende, ¿no, Rolando? A ver, sí. Adelante. Sí, bueno, es lo que habíamos platicado, si este servicio se va a prestar en las instalaciones del cliente de alguna manera con una disposición o una puesta a disposición de los empleados, estimo que podemos caer en el supuesto, ¿no? Aunque normalmente estos servicios son remotos, se hace un levantamiento, pues ese levantamiento como tal no quiere decir que pongamos a disposición trabajadores y se da un entregable, ¿no? Es decir, algo, tal vez un bien que viene, si bien el software no es propiamente tangible, pero al final su funcionalidad sí lo es, entonces ahí estamos hablando de otro tipo de servicio. Pero aquí justo lo que dices, es bien importante, de cuál es mi materialidad, es decir, cuál es el entregable que voy a dar de mi servicio prestado. Pero imaginen si fuera poner a disposición los servicios de IT, ¿no? En donde el mantenimiento de los equipos, el día a día de los tickets que levantan luego estas áreas, pues creo que ahí al final del día se tienen que apegar a políticas internas, están a disposición para resolver pues problemáticas del día a día de la compañía. En ese caso creemos que sí debería de ser una empresa especializada que tiene que registrarse. Correcto. Adelante, Dulce. Gracias. Esta será nuestra última pregunta. Les recordamos a nuestra audiencia que en caso de no haber respondido sus preguntas, nos comunicaremos con ustedes a través de correo electrónico y que podrán visualizar el webinar en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web www.jadelrio.com. Esta es la última pregunta. Es la posición de JA que no importa si el empleado del prestador de servicios especializados está trabajando en una manera remota, mismo si está remoto, ¿es necesario registrarse? Yo creo que esta pregunta es muy buena. La realidad es que tenemos que definir qué es poner a disposición, ¿no? Y entonces, poner a disposición personal, pongo un ejemplo. Todos nosotros ahorita estamos trabajando prácticamente de manera remota. Estamos trabajando en nuestras casas, en nuestras computadoras, no estamos en las instalaciones. Bueno, yo ahorita estoy en las instalaciones, pero no es la generalidad. ¿Cómo realmente se considera que estamos a disposición, ¿no? Yo como lo veo a disposición, no necesariamente, incluso el estar en instalaciones, tampoco considero que sea necesariamente estar a disposición. Voy a poner un ejemplo. Alguien que se dedica a hacer mantenimiento de aire acondicionado, tiene que ir a las instalaciones del cliente a realizar su servicio. Sin embargo, no está a su disposición. No es su subordinado, no está a sus órdenes, no está utilizando su playera, su correo. Es importante definir en qué punto realmente estoy a disposición, esté de manera presencial o esté de manera remota. Creo que ni una ni la otra me conlleva a que realmente esté a disposición. Más bien son las actividades que estoy haciendo, cómo las estoy haciendo, quién me da las órdenes, quién me da las instrucciones, ¿no? Es un análisis, insisto, que se tiene que hacer
cada caso en particular, porque uno u otro podría conllevar diferentes riesgos. No sé, Rafa, Rolando, si quieran hacer algún comentario final. No, de acuerdo. A veces hasta las herramientas, ¿no? ¿Quién me provee de esas herramientas? Pues pueden hacer la diferencia. Entonces, sí, es análisis caso a caso para diferenciar los servicios especializados de los que no son, ¿no? Pero de acuerdo, sí tendríamos que revisarlo y no necesariamente lo presencial te convierte en estar puesto a disposición, ni por otro lado, no necesariamente el trabajar remotamente te exime de serlo, ¿no? Sí es como pues revisar muy concreto actividades, materiales utilizados, herramientas, subordinación y ese tipo de conceptos. Pues creo que hemos llegado al final de este webinar. JA del Río, ayudando a las empresas a hacer negocios en Latinoamérica, agradece nuevamente su interés, quedando a su disposición ante cualquier duda o consulta que requieran del correo contacto@jadelrio.com.